hace unas horas, un periodista precisamente, Espinosa Radio, yo creo que Alex lo debe conocer más en detalle, lanzó esta afirmación, un trino. Este documento, abre comillas, este documento del Banco de la República analiza propuesta de reforma laboral del gobierno de Petro Gustavo y concluye que el incremento de los costos salariales, abre comillas, recortaría 454.000 empleos, rango entre 152.000 y 746.000 empleos. Y termina fulminantemente haciendo esta afirmación, destruye empleo. Entonces, con relación a ello, pues es importante también señalar que el presidente de la República respondió a este trino porque, entre otras cosas, secundaron este trino diferentes afirmaciones de empresarios, como el de Bruce McMaster, quien es el responsable de la ANDI, ¿no?, la Asociación Nacional de Industriales, el cual, pues precisamente secundando este trino de este periodista, señaló: Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral que no solo no crea empleo, sino que lo destruye. Si vamos a dar el paso a hacer una reforma en este frente, lo mínimo es que 1. Cree empleo, 2. Reduzca informalidad y 3. Genere más actividad económica. Yo quiero señalar lo siguiente, y esto en concordancia precisamente con lo que ha expresado el presidente Gustavo Petro, lo cual compartimos plenamente. Primero, siempre desde el poder, obviamente hasta este momento coyuntural en la historia de Colombia, se ha señalado que si se aumentan salarios, entonces, por ende, se aumenta el desempleo. Lo cual es absolutamente falso. Absolutamente falso. Porque se señala concretamente, inclusive esto lo ha expresado el presidente Gustavo Petro en diferentes lugares, la historia, por ejemplo, del capitalismo europeo, el norteamericano, muestra que las sociedades con más altos salarios son las sociedades que tienen altísimo empleo. No ha sido lo contrario. Lo demás es pura, disculpen la palabra, verborrea, que es lo que han traducido los escenarios de poder en Colombia. Ahora, ¿qué expresa también el gobierno nacional sobre ello? Colombia, históricamente, o bueno, los sectores de poder, las élites políticas y económicas, históricamente han vendido una idea de que volver al trabajador más esclavo genera más riqueza, lo cual es absolutamente falso, falso de toda falsedad. Nada más frente a la OCDE. Frente a la OCDE tenemos la productividad más baja. De hecho, nuestros salarios son uno de los salarios más bajos dentro de la región, lo cual evidentemente está generando desigualdad. Y las reformas laborales que han implementado los sectores uribistas, por ejemplo, en épocas pasadas, lo único que ha generado es mayor informalidad. Estamos, como bien lo señalaba Alex en una intervención hace algunos minutos, estamos en una informalidad del más del 70% en Colombia. ¿Será que estas reformas laborales que decían que entre más recortarle derechos salariales y prestacionales a los trabajadores iba a generar más empleo, será que generó más empleo? Es absolutamente contrario lo que ha sucedido. Entonces, por esa razón, nosotros defendemos la idea muy concreta de que Colombia, con esta reforma laboral, lo que va a generar es mayor dignidad para la clase trabajadora. Y la defendemos claramente con base en la historia que han vivido las diferentes sociedades. Europa es un ejemplo de ello. Nosotros decimos, si la tesis, porque esta es una tesis neoliberal, ¿no?, fuera que al aumentar más salarios, evidentemente se destruyeran más empleos, pues entonces Alemania, por ejemplo, sería uno de los países con más desempleo en el mundo, lo cual es absolutamente falso, de toda falsedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Obviamente, mayor formalización, como lo que planteó el presidente nuestro de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, mayor formalización, que es lo que busca esta reforma laboral, a propósito de que la excepción sea la contratación
al destajo o la contratación de manera flexible, como le denominan algunos teóricos, pero pues realmente son contratos basura, que ello no exista en Colombia o se reduzca a la mínima expresión y que por el contrario el contrato a término indefinido, por ejemplo, sea absolutamente la regla en nuestro mundo laboral, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Ahora, ¿qué buscamos también? Porque es importante decir, hablar en términos, digamos, plurales, el buscar, porque como organización sindical respaldamos evidentemente de manera plena esta reforma laboral. La dignidad no solamente pasa por la formalización, la dignidad también pasa por reducir las brechas de desigualdad existentes entre el hombre y las mujeres. Y eso ataca precisamente esta reforma laboral. Por ejemplo, la economía del cuidado, ¿sí? Es importante profundizar ahí. Muchas mujeres cabeza de hogar que evidentemente tienen que desarrollar sus actividades laborales, pero también tienen que desarrollar una etapa en sus vidas precisamente de sacar adelante sus familias, y ello muchas veces no es reconocido en el día a día. Eso es importante tenerlo claro. Fortalecer la economía popular es también absolutamente esencial, y bueno, entre otros aspectos que se buscan, pero algo esencial también que tiene esta reforma, a propósito pues de la discusión que se busca profundizar, porque aquí este documento, entre otras cosas, claro, este documento no es un documento del Banco de la República, el que saca este periodista Espinosa no es del Banco de la República, un documento que saca un grupo de estudio, pero que no obedece, vuelvo y lo repito, a la línea que traza la Junta Directiva del Banco de la República sobre esta materia. Un tema muy importante, y con esto termino, la capacidad de organización de los trabajadores y trabajadoras. La reforma laboral permite precisamente fortalecer este elemento que es absolutamente esencial. Fíjense, ¿por qué estamos hablando el día de hoy, por ejemplo, de un aumento salarial para el sector estatal, para los empleados y las empleadas del sector estatal? Pues porque tenemos una capacidad organizativa en los diferentes escenarios, en ese sentido poder interlocutar con el gobierno, que es en este caso el empleador de, vuelvo y lo repito, los servidores públicos. Entonces, digamos que el tener la oportunidad de fortalecer esta capacidad organizativa precisamente también pasa no solamente por hablar del contrato individual, sino también del contrato colectivo. Es decir, estamos a portas mediante esta reforma laboral que evidentemente cuando es atacada por empresarios, disculpen la expresión, y por neoliberales, eso indica, eso es un buen indicador. Eso quiere decir que la cosa va por la senda correcta, porque estamos avanzando en términos del desarrollo. Entonces, organizarse los trabajadores y trabajadoras tanto en el sector público como en el sector privado permitirá también reducir esos niveles de desigualdad. Es que es aberrante, o sea, decir que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, hay que atacarlo. Entonces, por eso respaldamos esta política de reforma laboral y por esa razón también respaldamos de una u otra manera las diferentes reformas sociales que está buscando implementar este gobierno y que no es fácil, pero sé que con la movilización social tendremos la oportunidad de ver esa luz en el horizonte precisamente para reducir estos niveles de desigualdad.